Muy buenos días a todas y a todos. La verdad, primero agradecer la invitación a participar de este importante foro, sobre todo por el tema, que es acercar un poco la idea o el concepto de gobierno abierto a lo que son los organismos de control. Y básicamente mi idea, a propósito también, no crean mucho en el prontuario que acaban de leer, más que todos esos títulos y todas esas cosas. Hoy día yo soy una especie de evangelista de gobierno abierto, me gusta decirlo de esa manera. Y mi idea esta mañana es, por un lado, presentarles un poco la concepción general, porque me imagino que los que estamos acá nos interesa el tema, pero hay que tener por lo menos un piso básico de entender qué es lo que significa gobierno abierto y qué es lo que no es gobierno abierto, ¿no? Hay un debate todavía muy, digamos, múltiple, variado sobre lo que significa. Entonces, primero quiero comentarles un poco de qué se trata, aprovechar lo que Alonso acaba de comentarles sobre la alianza para mostrarles un poco el panorama regional, que es una muy buena noticia porque América Latina en estos temas está liderando una agenda muy potente, para terminar con algunas reflexiones sobre el espacio de diseño que a organismos como estos, sobre todo pensando en que estamos acá en la sede de la Auditoría Nacional de la Nación, el tema de defensoría, el tema de justicia también, ¿no? El tema penitenciario, que no necesariamente son temas que aparezcan con mucha frecuencia en los planes de acción de gobierno abierto. Entonces, partiendo por ahí, quiero comentarles un poco, les voy a hablar qué es lo que significa este tema de gobierno abierto, les voy a dejar algunas referencias para aquellos que quieran tener más información. Y desde esa perspectiva, por un lado, la situación a nivel regional, de qué es lo que está pasando, pero también al mismo tiempo algunas experiencias, sobre todo entendiendo algo que para mí es relevante y que tiene que ver con una maravillosa frase de Mario Benedetti, ¿no? Que dice, cuando a uno se aprende las respuestas, te cambian las preguntas. Y un poco lo que está pasando con gobierno abierto hoy día en el siglo XXI es que el Estado en general está un poquito perplejo y no sabe muy bien cómo reaccionar frente a una sociedad que ha cambiado y frente a un siglo que ha cambiado. Entonces tratamos de administrar la gestión pública como lo hacíamos habitualmente en el siglo XX y resulta que en el siglo XXI ya los ciudadanos están mucho más empoderados, las redes tecnológicas y las redes sociales permiten que se escuche más ampliamente su voz. Yo vengo de Chile, ustedes me imagino que sabrán ahí que las movilizaciones de estudiantes cambiaron la agenda política, ¿no? del programa de gobierno. Entonces, aquí hay un tema que también dice relación con que, por un lado, el Estado ya no es el ente hegemónico o que tiene hoy día el monopolio exclusivo para resolver los problemas públicos y tiene que empezar a trabajar con otros actores. De ahí que Alonso les comentaba el tema de que en la alianza se habla de planes co-creados, de una co-creación con actores de la sociedad civil y ojalá más allá. Entonces, en este contexto general, comentarles un poco esto y mostrarles algunos casos de lo importante que es trabajar justamente con actores de la sociedad civil. Entonces, metámonos un poquitito en el tema de qué es lo que significa gobierno abierto y sobre todo en el contexto de nuestra región. Yo he pasado por bastantes instituciones trabajando, pero uno de los estudios que yo creo que más puede servir para orientar un poco una política de gobierno abierto es este que hicimos el año pasado con el Banco Interamericano, que se llama Vientos de Cambio, donde nosotros lo que hicimos fue ver un poco el panorama general de lo que estaba pasando en la región. Y ahí un primer hallazgo que nos dimos cuenta es que para hablar de gobierno abierto, no solamente a nivel internacional, sino que particularmente en América Latina y el Caribe, era hablar de una nueva agenda de modernización del sector público, ¿no? De un nuevo proceso de reforma que incorpora los valores de la transparencia, acceso a información pública, participación ciudadana, rendición de cuentas, pero con una vía dual, digamos. Por un lado, al interior de las instituciones, o sea, al interior del sector público, utilizando la tecnología, pero también generando, por ejemplo, proyectos de interoperabilidad. Y discúlpenme, sé que hay muchos funcionarios acá, me cuesta comprender que en pleno siglo XXI, cuando una persona va a pedir un subsidio o una beca, le soliciten una cantidad de información que el sector público ya tiene en sus bases de datos. ¿Me explico? La fotocopia del DNI, un certificado de antecedentes, cuya información ya está en las bases de datos. Entonces, hay desafíos de interoperabilidad, hay temas de, como digo yo siempre, el fenómeno de la información pública, como el fenómeno del Señor de los Anillos, ¿no? Con Gollum y el anillo, my precious, ¿no? Yo no te comparto mi información, porque la información es poder además, ¿no? De ahí lo importante a propósito de tener leyes de acceso a información pública. Ahí los insto además a que Argentina reflexione profundamente sobre la necesidad también de tener una normativa. No digo con esto que con tener una ley se logre el objetivo,
pero es un paso, sobre todo pensando de que para que yo pueda participar más activamente necesito como primer pilar información, ¿no? Entonces, nos encontramos en este panorama con que la agenda de gobierno abierto, los principios de gobierno abierto han sido incorporados progresivamente por los países de la región como una nueva agenda de reforma del sector público. Y, perdón, ¿qué nos encontramos acá respecto a la distinción o al concepto que hay detrás? Un poco lo decía el dueño de casa al principio de la presentación hoy día, que gobierno abierto tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver con transparencia y acceso a información pública. Y este tema de acceso a información pública, no solamente publicar declaraciones de patrimonio e intereses, información presupuestaria, etcétera, sino que publicarla en formatos reutilizables. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda utilizar esa información ya sea para generar nuevos servicios públicos o para establecer mecanismos de monitoreo, de control social o incluso de utilidad pública. ¿Cuántos de ustedes, a propósito de que he estado un par de días acá en Buenos Aires, utilizan Waze, esta aplicación que es para ver el tráfico, ¿no? Fíjense ustedes que ahí hay un excelente ejemplo de una aplicación tecnológica que utiliza inteligencia distribuida para tomar decisiones en tiempo real sobre qué ruta yo puedo tomar. Hoy día los distintos países utilizan información de meteorología, transporte, etcétera, para ofrecer servicio a los ciudadanos en el diario. Esos son los datos simpáticos, a propósito. Son los datos más fáciles de generar. Los datos antipáticos, como digo yo, son a veces los que tienen más que ver con el poder, con la sensibilidad, con la rendición de cuentas, con el control social. Entonces, un primer elemento tiene que ver con eso. Un segundo, con el tema de la participación ciudadana. O sea, participación ciudadana no entendida desde la perspectiva de la verbalización latinoamericana del yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos deciden, que es tan natural en nuestras tierras, digamos, sino que más de compromiso, más de complicidad, ¿no? Más de trabajo colaborativo. Y finalmente, el tema de colaboración, que es aprovechar la inteligencia que está distribuida en la sociedad para mejorar el servicio público. Y esto es muy importante porque hoy día gran parte de los problemas que estamos atacando en el sector público pueden ser resueltos de mejor manera convocando a los actores. O sea, a mí me resulta también bastante raro que en pleno siglo XXI no invitemos a los beneficiarios o a los usuarios del sector público a preguntarles a ellos directamente, que son los que sufren muchas veces la gestión pública, cómo podemos mejorar esa prestación hacia ellos, ¿no? Entonces, hoy día la tecnología ayuda y contribuye en esa línea y por lo tanto la idea es pasar de un modelo analógico, autorreferente, hermético de gestión pública a un modelo abierto, incluyente, etcétera. No les voy a comentar esto porque lo van a ver en este seminario, en este encuentro, en estos 2 días, pero acá hay una infografía, una visualización que muestra un poco las 3 esferas, ¿no? Portales de datos abiertos, ventanillas únicas de trámite, a propósito del tema información, foros hoy día que se pueden hacer a propósito de plataformas en las cuales uno puede convocar a la ciudadanía a dar mejores ideas para mejorar el sector público que está presente en muchos planes de acción. Y finalmente, y algo que a mí me gusta en este tipo de espacios comentarles, el gobierno no va a ser abierto si no se cumplen al menos 2 condiciones, que es predicar con el ejemplo, es decir, si vamos a ser abiertos hacia la ciudadanía, seamos primero abiertos hacia adentro de los servicios públicos, compartamos información, trabajemos de manera interoperable, rompamos los silos que hay, inclusive dentro de las mismas instituciones, donde muchas veces no se comparte información. Porque, y ojo, para eso no se necesitan leyes, es una cosa de voluntad política y no es un tema técnico tampoco, es atreverse a confiar en el otro, a trabajar en el otro. Y la segunda condición, y esto ya es más pedestre si ustedes quieren, es que el gobierno abierto va a ser una realidad cuando lo entienda mi abuelita. Los que estamos acá entendemos algo de esto, ¿no? Pero usted le sale a preguntar a un ciudadano afuera en la calle, oiga, ¿usted estaría a favor de una estrategia de gobierno abierto? Perdón, yo quiero salud de calidad, educación de calidad, seguridad. ¿Qué es eso de gobierno abierto? ¿No? O sea, y gobierno abierto hoy día se ha ido transformando o ha ido transitando de una agenda muy focalizada en lo tecnológico a una agenda de derechos, ¿no? De cómo tener vías o cómo utilizar ciertas herramientas para facilitar el cumplimiento de el bien público. Entonces, en este contexto, acá un poco la explicación lo pueden encontrar en la publicación sobre qué cosas uno ve, ¿no? En materia de transparencia, portales de datos abiertos, portales de transparencia, aunque yo ahí tengo una salvedad. Una cosa es tener un portal de transparencia donde yo publique información pública y otra cosa es la transparencia en los portales, que es que sean entendibles para el ciudadano, que sean usables, ¿ah?
Yo ahí también los invito a que miren sus páginas web desde la perspectiva del ciudadano y se van a encontrar con las tremendas dificultades que a ustedes también les toca. A nosotros nos toca a veces hacer trámites en servicios que no son en el que estamos y a veces sufrimos, es un calvario, llegamos a llegar a encontrar aquel trámite que andaba buscando. Por eso además Google fue campeón hoy día, ¿no? Simplificó, pensó en quién iba a utilizar la herramienta. En materia de participación, hoy día existen muchas plataformas y en América Latina se han desarrollado bastantes a propósito de consultas públicas o de proyectos colaborativos con la sociedad civil. Y finalmente los temas de colaboración, que es invitar a la comunidad de activistas, desarrolladores, lo que han escuchado la palabra hackers. Los hackers son desarrolladores, programadores, que son invitados a maratones de datos donde la organización pública publica información y ellos hacen aplicaciones que son de utilidad pública. Entonces, un poco refiriéndome a lo que decía Alonso, esta investigación la hicimos en el contexto de la Alianza y aquí buenas noticias. Bueno, la Alianza tiene los mismos principios, transparencia, participación, rendición de cuentas, apoyado en el uso de innovación cívica y tecnología. ¿Y qué es lo interesante? Esa es una fotografía de la página web de la Alianza hoy día. No les llama lo que está en azul son los países que tienen planes de acción y que están incorporados en la Alianza. Miren ustedes el mapa mundial y no les llama la atención nada. América Latina, casi completa, está en la Alianza. Hoy día la Alianza tiene 65 países, de los cuales 15 son de América Latina. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que de los 2.000 compromisos que hablaba Alonso, 573 son de América Latina, incluyendo Argentina. Y este es el desglose que les quería mostrar justamente un poco como posibilidad. La Alianza partió con 5 ejes estratégicos, ¿no? Mejoramiento de los servicios públicos, integridad, mejoramiento de la integridad pública, todos los temas de gestión efectiva y eficiente de recursos públicos, crear comunidades más seguras y finalmente el tema de servir como referente para que haya también accountability del sector privado, ¿no? Porque cuando uno habla de corrupción normalmente pone más el foco en lo público, pero como dicen acá en Argentina, para bailar el tango se necesitan dos. Entonces también acá hay una responsabilidad de parte del sector privado cuando uno habla de corrupción o de tráfico de influencia o conflicto de interés. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que cuando esta es una fotografía de los primeros planes de acción, dentro de los cuales está Argentina, fíjense que la mayoría de los compromisos en los planes de acción tenían que ver con integridad pública, es decir, aprobaciones de leyes de acceso a información, el caso de Brasil, el caso de Colombia y recientemente el caso de Paraguay, mejoramiento de los mecanismos de declaración de patrimonio e intereses de las autoridades públicas. Ojo, no solamente el Ejecutivo, que aquí hay un tema no menor, que lo he discutido con alguien que me imagino que lo conocen, que es Óscar Oslak, acá en Argentina, un investigador del tema público, que con Óscar siempre decimos, bueno, más que hablar de gobierno abierto en nuestra región, debiéramos empezar a hablar de Estado abierto. Porque gobierno abierto hace mucho sentido en una cultura institucional distinta donde el Parlamento y el Ejecutivo van de la mano, ¿no? En nuestros países, si yo hablo de acceso a derechos o de temas de bien público, justicia es un área que me falta. El Parlamento es un área que debiera estar más incorporada en esto. Los organismos de control, obviamente, ¿no? Pero lo que quiero comentarles con esto es que el 178 compromisos de 341 en la primera etapa tenían que ver con este tema de integridad, marcos de ética pública, etc. Y en un segundo lugar, temas más de mejoramiento de la gestión pública, o diciéndolo de otra manera, la vieja agenda remozada de gobierno electrónico o de gobierno digital. Y aquí permítanme hacer un paréntesis. Gobierno abierto no es gobierno electrónico. ¿Estamos? O sea, gobierno electrónico es una herramienta al servicio de los principios del gobierno abierto. Pero no es lo mismo hablar de gobierno electrónico que de gobierno abierto. Porque inclusive es más, gobierno abierto tiene que ver con no una relación unilateral en la que yo, Estado, gobierno, entrego algo a la ciudadanía, sino que un espacio de diseño donde yo me atrevo a trabajar con los ciudadanos colaborativamente en responder a los problemas públicos, ¿no? Y esto me gusta decirlo porque cuando uno mira los planes de acción, yo les podría decir que en un porcentaje no menor en América Latina se utilizaron como sinónimo gobierno electrónico como, digamos, gobierno abierto. Bueno, esto no pretendo que lo miren, digamos, pero está el desglose de los compromisos por cada uno de los países. Y lo interesante de esto, bueno, ahí está marcado Argentina, que en su primer plan de acción tuvo 19 compromisos, muchos de ellos temas vinculados justamente con la agenda digital y con el tema de la inclusión. Pero lo interesante es que cuando uno mira los segundos planes de acción, que son los que hoy día se están implementando, la agenda
sigue teniendo la misma tendencia. O sea, 341 compromisos en la primera etapa, 242 en esta segunda fase. De hecho, Argentina, entiendo, en estos momentos está en el proceso de formulación de su segundo plan de acción. La agenda sigue teniendo un peso relativo mucho más importante en temas de integridad pública. Eso habla de la región. A diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo, de acuerdo a lo que mencionaba Alonso, nuestros temas, si bien es cierto, hay portales de datos, hay temas de transparencia fiscal, etcétera, nuestros temas tienen más que ver con cómo generamos una institucionalidad transparente que dé orientaciones a la ciudadanía, que entregue información y que eventualmente genere ciertas vías de rendición de cuentas y de espacios para la participación ciudadana, pero fíjense, no tan focalizado en el tema tecnológico, sino que más en el tema institucional o normativo, ¿no? Y ese es un tema también que nos hace tener una cierta distinción respecto a lo que pasa en el resto del mundo. Bueno, algunos ejemplos para mostrar brevemente qué es lo que está pasando en otras partes del mundo y dónde puede uno aprender, porque yo aquí creo que tanto como predicar como con el ejemplo, uno tiene que empezar a mirar qué es lo que se está haciendo en vez de tratar de reinventar la rueda. Cosas recientes. Estas dos imágenes son de un portal que acaba de lanzar hace 1 o 2 meses atrás Paraguay, a propósito de compras públicas, donde yo puedo monitorear en tiempo real las licitaciones, las contrataciones públicas. Inclusive es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, ahí abajito aparecen como unos globitos, ¿no? Esos globitos tienen que ver con el gasto en áreas sectoriales, educación, salud, vivienda. Y fíjense que aparece algo que uno sabe que pasa, pero con la información uno tiene la evidencia empírica. Siempre suben exponencialmente las compras públicas desde agosto hasta diciembre de cada año. Y inclusive la analítica te muestra de que no necesariamente son compras racionalmente bien hechas, ¿sí? Entonces, este tipo de herramientas permite al mismo tiempo tener una información útil para la toma de decisiones dentro del sector público, pero también de información hacia la ciudadanía. Caso de Chile, tenemos un portal de datos abiertos que hoy día tiene casi 1.200 conjuntos de datos, y dentro de las aplicaciones que uno puede andar trayendo en este tipo de aparatitos, hay una que quiero comentarles que es muy útil y que está además disponible en código abierto, que se llama eFarmacia. Yo no sé si en Argentina ustedes tienen acá las farmacias de guardia o farmacias de turno, que son las farmacias que tienen que atender por obligación después del horario normal, por si uno tiene un problema, ¿no? Bueno, no sé si les ha pasado, pero cuando uno tiene una urgencia, tratar de averiguar dónde está esa farmacia no es menor. ¿Qué es lo que hizo el gobierno en Chile? Tomó la base de datos del Ministerio de Salud, de las farmacias que semanalmente tenían que tener guardia, lo puso con un mapa georreferenciado. Entonces, cuando yo tengo que a las 12 de la noche comprarle un medicamento a mi hijo, aprieto la aplicación, apenas se abre, me muestra en el perímetro territorial dónde están las farmacias. Pero ¿qué es lo bonito de la aplicación? Que si yo voy y la farmacia está cerrada, me invita a fiscalizar. O sea, si ustedes se dan cuenta, es información pública al principio, pero que en una segunda derivada me invita a participar, a colaborar en la fiscalización si es que esa farmacia no está cumpliendo con ese digamos, servicio, que, ojo, es una obligación legal, ¿no? Y bueno, y para ir cerrando, hay otras iniciativas, Mapa Regalías en el caso de Colombia, que esto es muy interesante, que es un mapa georreferenciado sobre inversiones públicas en distintas áreas que la ciudadanía puede visitar. Y fíjense que aquí hay algo bien importante. ¿Qué hay en el sector público que sea más críptico y más inentendible que un presupuesto? O sea, para nosotros que trabajamos dentro del sector público es más entendible, pero para el ciudadano de a pie es algo bastante más, digamos, poco manejable, ¿no? Lo que hace esto es, a través de visualización de datos, hacer más sencillo el acceso a esa información y mostrar la evolución de los proyectos de inversión, cómo se están gastando los fondos públicos. Y esto además tiene relación con, y aquí muestro algunas iniciativas desde la sociedad civil. Esto ha tenido mucho desarrollo en organizaciones del mundo y en particular también en América Latina que han empezado a utilizar esto para empoderar justamente a la ciudadanía en materia de control social. Open Spending, por ejemplo, lo que hace, y junto con esta otra que es donde van mis impuestos, es mostrar a los ciudadanos cómo se distribuye el presupuesto en distintas áreas, pero casi como un juego, donde yo puedo ir interactuando con la aplicación y viendo cuánto se gasta en salud, cuánto en educación, lo cual además me permite monitorear si es que el programa de gobierno está siendo cumplido de acuerdo a las prioridades de gasto que se establecieron. Bueno, y hay algunas otras que son interesantes, este es el caso de España también, que ellos tienen
tanto el tema de visualización de presupuesto como la posibilidad de que uno pueda desagregar desde su propio pago de contribuciones a qué partida va cada uno de los impuestos que uno incorpora. Y en el caso de Chile, otra organización, Ciudadano Inteligente, tiene una serie de herramientas, dentro de las cuales hoy día, lo decía Alonso, hay una de monitoreo a la ley del lobby, que es muy interesante, ¿no? Que permite saber la agenda, con quién se junta la autoridad, cuál es el acta, qué se conversó, pero también hay una muy importante hoy día que es Congreso Abierto, que es de monitoreo parlamentario, ¿no? Si tu parlamentario de tu sector o de tu distrito, qué agenda está llevando, a cuáles proyectos de ley está participando, cómo votó, cuáles fueron los argumentos, etcétera, ¿no? Bueno, y así hay una serie de herramientas, digamos, que son muy potentes, y yo quería cerrar básicamente mostrándole lo siguiente también. Hay hoy día una serie de iniciativas que este no es un tema tecnológico, es un tema de reducir las asimetrías de poder y de voluntad política. Todas las soluciones tecnológicas de este tipo de cosas que les he mostrado está disponible en código abierto, uno las puede obtener en distintos espacios. Lo único que necesita es tener algún técnico que las adapte, ¿no? Y en ese sentido, algunas referencias que les pueden servir. Desde CEPAL hemos venido trabajando justamente el acompañamiento a los gobiernos en América Latina en este tipo de procesos y tenemos algunas publicaciones y un monitoreo permanente de buenas prácticas, de qué es lo que se está haciendo, cómo hacer un proceso de participación en los planes de acción. Este es un documento que ahí está el enlace, les dejo la presentación, que tiene que ver con esto. Tenemos un portal también en el CEPAL donde uno puede ver también otro tipo de herramientas, las comunidades de la sociedad civil, del sector privado, etcétera. Y finalmente hay como una especie de testeo en América Latina sobre el estado de avance del contexto latinoamericano. Acá yo les saqué una imagen, digamos, esto es interactivo, en el caso de Argentina, cuáles son sus 19 primeros compromisos del plan de acción. Hoy día, entiendo, en la tarde, en un hotel de por acá cerca hay una presentación del mecanismo de evaluación del primer plan de acción de Argentina. Entonces, esto es parte también de ese esfuerzo por monitorear el proceso en la región. Y en el caso de la Alianza, ellos tienen una guía de gobierno abierto donde dentro de todos los temas, de los 19 tópicos, aparecen algunos muy vinculados con el tema de control, con los temas de rendición de cuentas, donde no solamente se dice qué es lo que se tiene que hacer, sino que además, o se dan ejemplos, sino que aparecen los contactos con los cuales uno puede eventualmente asesorarse. Les Luthier, me imagino que les suena. Les Luthier tenía una frase fantástica que decía: en tiempos como los que vivimos, lo importante no es saber, sino que tener el teléfono de quien sabe. Yo agregaría el Twitter, el mail, etcétera, porque eso te evita, de alguna manera, tener que estar reinventando la rueda. Hoy día hay una comunidad internacional que trabaja en estos temas y justamente la Alianza para el Gobierno Abierto es yo diría, la principal instancia que trabaja esto. Y bueno, para cerrar, hay algunas otras iniciativas en las que me ha tocado participar, una de estándares de gobierno abierto, donde también pueden encontrar, sobre todo en el área de rendición de cuentas, algunos principios de base para trabajar sobre este tipo de temas. Y finalizo con esto. El gobierno abierto hoy día ya está trascendiendo desde el gobierno hacia otros poderes del Estado, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hoy día aparece una iniciativa, ya tiene un par de años, de parlamento abierto, de llevar los principios del gobierno abierto al parlamento, ¿no? En América Latina. Y de ahí mi última slide respecto a esto. Gobierno abierto es un tránsito hoy día en el que los países de América Latina están empezando a adoptar más la lógica de Estado abierto. Y ahí la invitación para ustedes es que no solamente desde los órganos de control se trabaje este tema, sino que a nivel de municipalidades, por ejemplo, de gobiernos regionales, del Congreso, pero particularmente el sector académico y el sector del sector privado siguen estando bastante subrepresentados en la agenda de gobierno abierto todavía. No ven esto como una posibilidad. Entonces ahí hay un trabajo que hacer. Sobre todo en la idea de que el gobierno abierto es un nuevo, como digo yo, software muy sofisticado que hemos tratado de estar instalando en un hardware institucional que no está muy actualizado. Entonces el tema es cómo nosotros logramos internamente trabajar esto de tal manera de que las políticas de gobierno abierto pasen de ser del gobierno de turno a políticas de Estado, ¿no? Que trasciendan los gobiernos de turno. Dicho eso, quedo el espacio después para las preguntas si es que hay, y les agradezco nuevamente la invitación a participar en este foro. Muchas gracias.